Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre cuáles son algunas recomendaciones o cómo podemos tener mejores exposiciones o mejores comunicaciones con otras personas cuando tenemos un público o cuando tenemos alguna situación social de interés. La habilidad para hablar en público no es algo que se herede específicamente. De hecho, es una competencia que se aprende a lo largo de la vida y que por ende puede mejorar con la práctica. Aunque sí es evidente que hay muchas personas que tienen mayores dificultades que otras para adquirir esta habilidad o para mantenerla. Esto puede depender de varias cosas. Veamos algunas de sus causas para que de la misma manera tengamos algunas recomendaciones de qué podemos hacer antes o después para prevenir que nos quede más difícil tener habilidades buenas a la hora de hablar. Lo primero, cuando tenemos una educación sobreprotectora. Algunos padres son demasiado protectores y suelen terminar limitando las habilidades o las potencialidades de sus hijos, porque no les dan un espacio para que ellos puedan poner a prueba y perfeccionar sus competencias comunicativas. Son el típico caso de los papás que prefieren que ir por sus hijos a hablar con los profesores o que prefieren ir ellos a la tienda a pedir, no sé, un mandado o algo similar, en vez de dejar que sus hijos sean quienes generen esta habilidad y por ellos mismos empiecen a tener que exponerse a tener una vida social o a tener ciertas circunstancias que no son tan cómodas muchas veces. La segunda, una tendencia al perfeccionismo. Cuando una persona se exige demasiado, tiende normalmente a caer en esa inmovilidad. Es decir, son el típico caso de las personas que cuando están exponiendo se les bloquea todo, absolutamente todo, simplemente por el temor a que se equivoquen. Recordemos que, como veíamos en capítulos anteriores y en algunos casos vamos a retomar más adelante, cuando nos enfrentamos ante alguna situación social, debemos recordar que nos podemos equivocar y que esto hace parte de cualquier proceso, tanto educativo como laboral o simplemente personal. Por ende, cuando tendemos al perfeccionismo, nos bloqueamos. Así que en este caso lo que debemos hacer es buscar ser mucho más flexibles con respecto al autoconcepto o las cosas que esperamos de nosotros mismos. En tercer lugar están las experiencias negativas. Algunas personas han tenido algún trauma o han tenido alguna caída o simplemente en algún punto alguna persona se burló cuando se estaban exponiendo. Por ende, es mucho más probable que esas personas tengan mucha dificultad para hablar en público. Sin embargo, recordemos que no somos las dificultades que hemos tenido, ni mucho menos somos lo que otros dicen de nosotros. Así que es importante que a pesar del temor que tenemos, nos expongamos a hacerlo de nuevo y veamos cómo podemos fortalecer esa habilidad. La cuarta, la falta de práctica. Esta es la típica. Sobre todo cuando estamos en el periodo de la adolescencia y la juventud, como los primeros años, tendemos a mandar a nuestros papás o a nuestros compañeros o a alguien así a hablar por nosotros, ya que esta sensación de timidez o esta situación de pena es normal y nos incomoda a la mayoría de personas. Por ende, pasamos un periodo muy largo de tiempo en el que preferimos que otras personas hagan esas intervenciones sociales. De esa manera, la recomendación más práctica es que, sea como sea, hagamos esas intervenciones nosotros, que poco a poco vayamos practicando, ya que la habilidad verbal es seguramente una de las más importantes para tener o para conseguir algún tema profesional o académico de interés. En quinto lugar, tenemos la timidez. Normalmente o sabemos que hay personas que tienden a ser mucho más tímidas que otras y eso es normal. Hay personas que simplemente son mucho más extrovertidas y tienen mayor habilidad o mayor facilidad para hacer las cosas a nivel social. Sin embargo, las personas que tendemos a ser tímidos no tenemos que quedarnos en esta posición, sino que poco a poco podemos irnos soltando y generar alguna seguridad o algunas señales de seguridad que nos permitan enfocarnos en lo más importante y saber que esto que tenemos que alcanzar o que queremos alcanzar, se va a alcanzar por medio de una exposición o por medio de alguna situación social que muchas veces no va a ser cómoda. Esa timidez normalmente viene asociada al miedo a la crítica. Todas las personas en el mundo tenemos miedo de que nos critiquen, nos juzguen por A o por B o por C, pero muchos de nosotros nos sentimos mucho más ansiosos, nos sentimos mucho más juzgados cuando llegan estos comentarios. De tal manera que lo que podemos hacer es evaluar qué tan verídicos, qué tan sesgados son esos comentarios que nos han hecho y cuando nos demos cuenta de que sí hay cosas que debemos cambiar, pues empecemos a trabajar en pos de eso y si nos damos cuenta que seguramente es de una persona que lo que buscaba era un poco más hacernos daño que enseñarnos, pues simplemente despojemos o olvidemos ese comentario.
Es importante que tengamos en cuenta que las personas que tienen alguna dificultad para hablar en público normalmente están asociadas a tener algún pensamiento negativo sobre sí mismo o sobre el entorno. Vamos a mirar cuáles son esos pensamientos que normalmente son los que generan esa sensación de nerviosismo a la hora de hablar en público. Normalmente nuestra mente no va a descansar, siempre está pensando y se va a ir o para adelante o para atrás. Si se va para adelante va a pensar en el y si me caigo, y si pierdo tal cosa, y si por culpa de esto no me gradúo, y si. O sea, hacia adelante. Y nunca vamos a saber si esas cosas pasan o no pasan porque el 80% de esas situaciones se le ocurren en nuestra cabeza. La otra situación es que se vayan para atrás. Eso quiere decir, ay, pero es que yo me acuerdo cuando yo tenía que hablarle a Perencejito y simplemente me caí. O no, es que yo me acuerdo que un día escupí. O yo me acuerdo que algún día me quedé bloqueado. Y esas, cualquiera de las dos situaciones, lo único que hacen es aumentar el nivel de ansiedad, que como vimos en otro capítulo, lo único que va a hacer es generarnos mayor dificultad a la hora de enfrentar efectivamente la situación. No es raro que las personas que tienen algún problema para hablar en público sean víctimas de un diálogo interior limitante o que les provoque mucha ansiedad. Eso quiere decir que la mayoría de los pensamientos que tenemos las personas que somos más tímidas o que tenemos mayor temor al hablar, son cosas que nos decimos malas sobre nosotros mismos o sobre el entorno en el que estamos. Lo primero, anticipación de las consecuencias negativas. Eso quiere decir que antes de que pase cualquier cosa, yo aumento la probabilidad de que lo que sea que vaya a ocurrir salga mal. Es acá donde vemos, fijo, me voy a equivocar. Fijo, después de esto no me van a contratar. Fijo, voy a escupirle a mi jefe y ya nunca más va a tenerme en cuenta. Fijo, se me van a borrar todas las diapositivas y yo voy a olvidar todo y no voy a poderme graduar. O cualquiera de estas cosas. Para eso es muy importante que seamos conscientes de qué tan probable es que eso ocurra. Es decir, qué tan probable es que si alguien, no sé, escupo mientras está hablando en una exposición en público, la echen de su trabajo. La verdad no conozco el primer caso. Eso quiere decir que es muy poco probable. O qué pasa si, por ejemplo, yo pierdo tal presentación y no me gradúo. Claro que han habido casos de esos, pero para eso normalmente, si nos remitimos a eso, bien sea en un colegio, bien sea en una universidad, tenemos acompañamiento de alguna persona, de algún departamento, para que nos pueda ayudar con respecto a eso, porque sabemos que no todas las personas tienen la misma habilidad. Lo segundo, hay varias personas que tienen una evaluación negativa de la situación o de sus habilidades para enfrentar eso. En grandes rasgos, el autoestima o todo lo que tiene que ver con los autoesquemas de las personas son bastantes. Es decir, autoestima no es el único concepto. La autoestima es si nos queremos o no nos queremos, básicamente. Pero junto a eso está el autoconcepto, que es cómo nos vemos. Está la autoimagen, que solo está relacionada a físicamente cómo nos vemos. Y la última es la autoeficacia, que es en la que nos vamos a fijar en este caso, que es la capacidad, o bueno, cómo percibimos que podemos tener X o Y capacidad para afrontar la situación que estamos atravesando. Con esto, cuando esto pasa, sabemos que si no nos hemos expuesto ante tal situación, es más probable que no tengamos la habilidad para sortearlo. Es decir, si yo por primera vez monto bicicleta, lo más seguro es que me caiga. Pero si ya llevo, no sé, 2, 3, 4 veces montando, a pesar de que me haya caído, lo más seguro es que yo me sienta más confiado de lo que estoy haciendo y aumenta la probabilidad de no volverme a caer. De la misma manera pasa cuando hablamos en público o cuando tenemos que enfrentarnos a alguna persona de autoridad. Si yo me presento pensando que me voy a equivocar, lo más probable es que pase. Y no es porque yo me eche la sal o no es porque simplemente yo me comunique conmigo misma y me haga fallar. No, tiene que ver con que si yo no me percibo de alguna manera que puedo solventar eso o que a pesar de que no me vaya tan bien, voy a tener las soluciones, los recursos tanto físicos como emocionales para afrontar la consecuencia de que no me vaya bien, eso aumenta la probabilidad de que definitivamente mi presentación o mi conversación sea un total desastre. La otra es sobregeneralizar las equivocaciones, es decir, no sé, eso pasa mucho sobre todo en la parte académica. Una presentación en la que nos dicen, muy buena presentación, sin embargo al final te trabaste un poco en lo que estabas diciendo. Ay, no me fue súper mal, o sea, todo mal, me dijeron que yo me equivoqué en todas las partes, que yo soy la peor expositora, que mejor dicho ya no me gradué. Eso quiere decir que de un comentario, pues yo hice como muchas más cosas y lo sobregenericé
a algo que definitivamente no es lo que me habían dicho. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Evaluar específicamente qué nos dijeron y qué es lo que yo estoy asumiendo con respecto a lo que me dijeron. Si yo estoy asumiendo algo, lo más efectivo que puedo hacer es enfrentarme a la persona que me lo dijo y mirar si lo que yo estoy pensando es real o no. Y ya de esa manera, pues puedes dejar de suponer cosas que lo más seguro es que no sean ciertas. La otra es la obsesión por la reacción psicosomática, es decir, por esos nerviositos. Cuando estamos enamorados sentimos un montón de cosas, se nos inflan los cachetes, se nos mueve la panza, tenemos mariposas y demás. Esa misma sensación se siente cuando tenemos que presentar alguna exposición o tenemos que hablar en público. Lo que pasa es que la primera la sentimos cómoda porque está asociada a un estado de enamoramiento. La segunda, que son prácticamente las mismas sensaciones fisiológicas, las sentimos súper aversivas y queremos escapar como de nuestro mismo cuerpo. Esa misma percepción de, ay, ya estoy sudando, ya empecé a sonrojarme, ay no, ya me empezó a doler el estómago, entre más atención le prestemos a esas situaciones o a esas señales fisiológicas, lo más seguro es que el malestar aumente. Así que lo que tenemos que hacer es que, a pesar de que sintamos esas cosas, porque no podemos controlarlas la mayoría del tiempo, lo que debemos hacer es hacerlo a pesar de que sintamos eso. Básicamente es como saltar al vacío, sabiendo que vamos a seguir sintiendo lo que sea que estamos sintiendo, pero que no debemos fijarnos del todo en eso que está pasando. La otra, y yo creo que es una de las más difíciles, es compararnos destructivamente. Y es cuando nos comparamos con otras personas o nos comparamos con estándares muy altos. Ejemplo, pero es que el profesor es muy bueno. Claro, es un docente, no eres tú. Es que mi compañerita no sé qué es muy buena. Sí, seguramente sea muy buena, pero tú vas a ser bueno o buena en otra área. O simplemente puedes llegar a ser igual de bueno en ella, pero en otro momento de tu vida. Lo más importante es que sepamos que cuando nos vamos a comparar, debemos compararnos con nosotros mismos y el proceso que estamos llevando. Si yo hoy tuve que exponer y me equivoqué 10 veces y además sentí que me iba a morir y eso casi no puedo exponer, pero en un mes siento un poquito menos de malestar, ya no todos los comentarios fueron negativos y yo me siento un poquito más efectivo, eso quiere decir que voy súper bien. Y esa se asocia mucho a la siguiente, que es la desvalorización de los logros. ¿Qué significa eso? Que lo que hacen otros es genial, pero lo que yo hago, no, pues normal, es lo que me toca. Claro que no. De una u otra forma, la sociedad nos ha encaminado un poco a eso, a que menospreciemos los logros que estamos alcanzando si no son algo gigante. Entonces, no sé, sabemos que ahorita hay artistas que desde los 17 años son súper famosos, lo tienen todo, tienen una habilidad gigante, son divinos y demás. Eso no quiere decir que porque yo me saqué un 5 en un parcial no sea igual de importante. Claro que es importante. ¿Por qué? Pues porque es mi proceso. Entonces, es importante que no desvaloricemos nuestros logros, sino que por el contrario seamos nosotros mismos los que seamos autocompasivos con nosotros y nos felicitemos cuando debamos hacerlo. Lo último es que podamos conocer, que busquemos conocer las estrategias y técnicas para hablar en público. Para eso recuerden visitar nuestro segundo capítulo de este podcast y poder conocer cuáles son esas recomendaciones específicas de qué hacer en el momento en el que estamos al frente de otros para que adquiramos confianza en nosotros mismos a la hora de comunicar. Y eso fue todo por hoy, así que recuerden que en IPLER pueden inscribirse a nuestros cursos de expresión oral para que podamos manejar y fortalecer las habilidades que ustedes tienen, y mientras escriben y escuchan este capítulo pueden visitar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y allí van a poder consultar todos los recursos que tenemos para que ustedes puedan mejorar su aprendizaje y puedan tener técnicas que les ayuden en su vida profesional, laboral, académica o personal para lograr lo que ustedes quieren. Nos vemos en el próximo capítulo o nos escuchamos en el próximo capítulo y espero que tengan una feliz semana.